Vale. Pues somos un despacho de arquitectos, ingenieros y computer scientists que estamos en la Facultad de Arquitectura del Vallet. Tenemos un pequeño despacho en el CRIT, que es un vivero de empresas. Y básicamente somos un despacho de diseño y arquitectura especializado en estructuras ligeras y en diseño computacional. También hacemos consultoría en diseño generativo y en simulación y cálculo estructural de estructuras complejas, principalmente ligeras. Y damos también docencia. Estamos dirigiendo un máster en la Fundación Politécnica de Cataluña, también sobre herramientas digitales aplicadas a la arquitectura. Formamos parte del LITA, que es el Laboratorio de Innovación para la Tecnología para la Arquitectura, en la que estamos desarrollando nuestras tesis doctorales. Haré una pequeña introducción como del mindset, de cómo trabajamos y pensamos. Luego os enseñaré en plan muy rápido, porque no tengo mucho tiempo, algunos proyectos más antiguos, pero que ilustran un poquito el camino que hemos seguido. Y os enseñaré al final 3 proyectos, si no recuerdo mal, un poquito más grandes, como de los últimos 2 años, que no hemos enseñado en público algunos de ellos. O sea que estamos muy contentos de compartirlos. Básicamente, cuando la geometría se compleja, ¿no? Cuando hay una geometría compleja, a veces las herramientas como que para el trabajo común no responden del todo bien, ¿no? Mientras que hay otros casos, ¿no?, en los que la geometría y la complejidad de la geometría sí que permite resolver problemas complejos, ¿no? Envolver una patata o una manzana puede ser complejo con una hoja de papel, mientras que haciéndole unos ligeros cortes pues, permitimos que tenga como esta deformación, no hagan unos pasteles tan buenos, ¿no? Otra estrategia común en resolver problemas es la fuerza bruta, brute force, ¿no? Tengo que cortar unas obleas para hacer unas empanadillas, pues una a una las voy cortando, pero luego también el ingenio, ¿no? En los procesos, no solo en la búsqueda de formas, sino también en la consecución de esta forma, ¿no? Con qué tecnologías conseguimos las formas que queremos conseguir. También la geometría nos puede permitir, esto es un GIF, pero no he podido, no irán ni los GIFs ni los vídeos, lo siento, pero ya os imagináis cómo funciona el trasto. Esto fue un problema que nos hicimos en el despacho, ¿no? ¿Cuál es la geometría de esta pieza para cortar un círculo perfecto? Bueno, problemas geométricos que quizás a los frikis que nos gusta la geometría como que nos dan como goce, pero también en el mundo a la hora de producir de forma más eficiente y más eficiente, me parece. Bien, el desarrollo tecnológico siempre ha ido acompañado de todos los demás y en su momento, cuando no existía el vídeo, un fotógrafo que se llamaba Etiel Junts Marai diseñó como una especie de literalmente escopeta, pero que en lugar de para matar patos, era para hacer fotografías de cómo volaban, para estudiar el movimiento. Y a raíz de esto, es un ejemplo que nos gusta bastante como para ilustrar el poderte fabricar tus propias herramientas para intentar optimizar tanto formas como procesos, ¿no? Bien, esta evolución como la tecnología, esto ya lo hablaba David Hockney en un artículo bastante interesante. Hoy he leído que hay gente que está como en contra de ese artículo, o sea que tampoco lo diré en voz muy alta, pero bueno, básicamente se habla de la evolución que se produjo en la representación figura humana asociada a la evolución de sistemas y tecnologías que permitían una mejor observación y, por tanto, una mejor representación, ¿no? Este avance en paralelo entre las artes, las ciencias y, al final, la humanidad, ¿no?, en la que la tecnología siempre está presente. Bien, pues estirando un poquito de este hilo, en el despacho nos fascinamos hace un tiempo por esto que se llama el active bending o la flexión activa, básicamente una forma de conseguir curvatura de forma sencilla y económica que se ha utilizado siempre pues, en las culturas más ancestrales, en la construcción de cabañas, en la fabricación de arcos y ballestas, catapultas, ahora que está tan de moda Juego de Tronos. Eh, Básicamente conseguir forma eficiente de una forma como económica. Algo que gracias ahora a la gran capacidad de los ordenadores o de la computación en general nos permiten simular estas geometrías complejas y estos comportamientos complejos que antes eran como imposibles y a la hora de construir, como quieres garantizar que no se va a caer nada, digamos que este tipo de tecnologías tuvieron un vacío grande y a principios del siglo XX, a través de Buckminster Fuller, Frei Otto y otras gentes, se recuperó un poquito como esta estrategia de la forma como mecanismo de responder a solicitaciones gravitacionales, estructurales, etcétera, también planteándose cómo conseguirla de una forma económica, ¿no? Gaudí invertía cadenas y fabricaba unos arcos de piedra fantásticos, pero la fabricación de estos arcos de piedra
bueno, no estaban asociadas al proceso de generación de forma, ¿no? A diferencia de las estructuras tesadas o tensadas, en las que la fabricación de la forma sí que está asociada a su proceso de construcción. Bueno, dicho esto, enseñaré una serie de proyectos que creemos que ilustran un poquito todo esto. Esto es un taburete que está en producción. Si a alguien le interesa, es muy interesante. Tenemos a uno de los autores también aquí detrás que está como riéndose un rato. Básicamente, la idea del proyecto era hacer un taburete single layer, ¿no? De una sola lámina de madera, como curvada de la forma más sencilla posible. A nivel de elasticidad, como te tienes que sentar encima, no se puede hacer como lo que yo hablaba de flexión activa, es decir, la fase elástica de deformación que puede recuperar su posición como un arco, cuando lo tensas luego vuelve a su posición, sino que en este caso se utilizó una técnica o no se ve el GIF, lo siento, se vería el proceso de conformación, pero bueno, ¿no? El análisis de las curvaturas, intentar ajustar el diseño para que se pudiera fabricar con las máquinas estas de vacío con silicona, con un molde interior, son dos piezas laterales que se desmontan. Pero bueno. Este es el primer proyecto que construimos, intentando estirar como de estos principios que llamamos Active Bending, súper motivados a través de dos proyectos de Shigeru Ban, que nos fascina y nos fascinan. Pero bueno, esto de rizar el rizo desde la computación y la tecnología, ¿no? Parece que sea una técnica de cestería ancestral, ¿no? Además, su objeto de inspiración ya es un objeto de este tipo, ahora os enseñaré, pero básicamente nos parecía que esto podía estar trenzado, pero en lugar de estar trenzado, eran piezas todas conformadas, fresadas, con 5 ejes, y al final no era un ejercicio de trenzado, de geometría, sino era más bien un ejercicio de piezas como de un puzzle, ¿no? Lo mismo con el Resort Golf este que está en Taichung, si no recuerdo mal, que también otra vez recuerda a la cestería tradicional de las zonas orientales, pero que está fabricada literalmente en piezas compuestas, termoconformadas y después fresadas también con brazos de 6 ejes. Es espectacular, que nadie se piense que no lo pensamos, me parece precioso, pero teníamos como el pique este, ¿no? De, ostras, si el objeto inspiración original de Shigeru Ban era el Jukwin, que significa mujer de bambú, es un objeto tradicional que regalaban las mujeres a sus hombres cuando se iban de viaje para que no durmieran con otra gente. Es un objeto flexible, es un objeto fresco, es un objeto ligero, fresco en el sentido que pasa al aire, con lo que es bastante agradable dormir abrazado a él. Entonces, pues como si este era el referente, nos quedó como el pique de, ¿y se podría fabricar alguno de los edificios estos que hemos visto de Shigeru Ban, pero con técnicas de trenzado? Hay un parque en La Areta, en Alicante, en el que sí que encontramos un trenzado de láminas de vigas de Kerto, curvadas in situ, por tanto, algo sí que nos imaginábamos que sería posible, pero bueno, esto me lo voy a saltar. Hicimos unas rutinas para ver cómo se podría aplicar, digamos, esta técnica, ¿no? Desde la computación para resolver geometrías como muy complejas, en las que veis que hay patches que son muy uniformes, de hexagonales, de hexágonos, pero de repente, desde cerca lo veo muy raro, ¿no? Se ven como todas estas juntas en las que aparecen pentágonos, hectágonos y ciertas singularidades. Intentamos hacer unas maquetas en varillas de cuerda de piano, un material muy interesante. Hicimos una maqueta en el despacho, así como pudimos, con 3 cuerdas y 4 maderas. Tuvimos la suerte de estar invitados a Bergen. Bergen cada 2 años hace el Bergen International Wood Festival, que lo recomiendo mucho, y si tenéis estudiantes, os recomiendo que los mandéis allí, porque es una experiencia muy chula. Cogimos la madera más cutre que había, que era una sección de 1,5 por 1,5, con mogollón de nudos. Intentamos también como aplicar esto, sin ningún ordenador, como trenzando, acabó saliendo esto sin ningún tipo de planificación. Volvimos al despacho, tuvimos la oportunidad de hacer un concurso, el cual perdimos, pero fuimos a insistir y nos dejaron construir, no sé muy bien cómo. Presentamos como esta propuesta de allí, pero claro, el momento en que tú impones una mesa prop, el momento en que tú impones una forma, el momento en que tú impones una forma, una geometría, y le quieres aplicar una tecnología constructiva a esa forma, te aparecen muchas singularidades. Singularidades en el sentido de que tienes cada barra una longitud distinta y cada barra una posición diferente en toda la estructura, con lo que conlleva una carga inmensa de tiempo y recursos a la hora de construir. El otro sistema, la otra forma, la otra figura, nace desde el sistema constructivo y se deforma para que la forma emergente sea coherente con el propio sistema de construcción. Veis un poquito el algoritmo aplicado, ¿no? Dada una forma, se hace un algoritmo de circle packing para hacer una malla de triangular más o menos equitativa y luego se sustituyen cada uno de estos triángulos por los patches de costura, de trenzado de cestería clásica y sale un poquito la forma, ¿no? Mientras que aquí es el sistema constructivo, el cual, deformado por deformación elástica con una simulación
un poco dinámica, acabamos generando como esta forma, ¿no? El plano de fabricación de esta estructura de repente se vuelve extremadamente simple, donde cada uno de estos tramos, la longitud de las maderas que teníamos, y solo tenemos un pequeño borde con algunas variaciones, lo que genera una dispersión de materiales muy diferente, y casi todos los elementos son iguales, con lo que su posicionamiento es mucho más rápido y mucho más sencillo. Una pequeña maqueta del sistema de cómo puede funcionar y conseguimos unos poquitos de dineros de debajo de las piedras y compramos, no recuerdo mal, 15 tableros de 9 milímetros de contrachapado de abedul, cortados a tiras de 5 centímetros, repetiré, 9 milímetros de grosor. Hicimos un trenzado en la Plaza de la Catedral en Barcelona con compañeros, con estudiantes, amigos y amigas. Y nada, al final lo conseguimos levantar. Tiene un span, una luz de 13 metros con una sección de 9 milímetros de madera. A los 2 días llovió, se replegó todo en el suelo, pero no se rompieron las maderas, que quedaron muy curvadas. Y fue como una primera experiencia, un primer challenge como muy en el límite. Y a raíz de esto hicimos otro concurso en nuestra universidad, que creo que tampoco ganamos, no lo sé seguro. Segundos, que quedamos segundos, pero le pusimos ganas y acabamos como construyéndolo, en el que quisimos como continuar estos principios de la flexión activa, pero ya como un poquito de carga más de diseño computacional y de entender cómo funciona la geometría. Básicamente, cualquier curva que discurre por una superficie puede tener muchas características, pero solo hay una y se la llama curva geodésica. Y ahora que están tan de moda los agujeros negros, que hemos podido ver uno fotografiado hace relativamente poco, están muy asociados unos temas con los otros. Pero bueno, básicamente la geodésica es aquella curva que comparte la normal con la superficie. Dicho de otro modo, es aquella en la que una cinta se le tocaría a la superficie de la mejor manera posible, que se generaran pliegues raros, pero sobre todo de cara a construcción, dos curvas geodésicas que se cubran en una superficie se encuentran planas, con lo que puedes hacer una unión tranquila con un tornillo como muy barata y muy económica. Pues continuando este principio, hicimos esta propuesta modelada con madera del Pirineu catalá en estado semifresco, que nos consiguió la gente del Incafust. Gracias, Jordi Enxané, por aquí, pero podrías estarlo. Y bueno, hicimos un scan del terreno. Del scan del terreno sacamos estas dos curvas, que fueron las curvas generativas de esta geometría, en la que tiene pues, 2 layers. Y básicamente todos los elementos son rectos, planos y fabricados con un solo eje, con una cinta métrica y un taladro se hacen los agujeros. Este claim que hay por 6 ejes, muchos ejes, pues en su momento nos sentíamos como muy, muy orgullosas de trabajar como one single axis, ¿no? Como utilizar un gran diseño computacional o un high-tech design, low-tech fabrication, un poquito, ¿no? Dicho de algún modo. Bueno, esto es nuestro taller de fabricación, que es el bar de la universidad. Y nada, conseguimos dar esta estructura. Como veis, elementos de madera en su génesis son muy flexibles, pero a la que están restringidos y en su posición, pues bueno, tiene un comportamiento y una forma bastante eficiente, ¿no? Doble curvatura a partir de elementos rectos, planos y sencillos. Y sucedió un fenómeno maravilloso, pero que os lo explicaré después, pero intentar recordar un momento esta imagen, ¿no? Esta maqueta que de repente se vuelve plana. Nos fuimos a Hungría a explotar un poquito más este principio, pero añadiendo el fenómeno de la torsión, para añadir una extra rigidez un poquito a las estructuras. Estas son geodésicas alrededor de un toroide. Está un poquito explicación como matemática para aquellos que les gusten. Y básicamente construimos una estructura con un solo elemento, repetido 50 veces en una dirección y en la otra. Otra vez la misma tecnología de unos agujeros marcados en algunos puntos y los puntos de conexión de madera que no coincidieran donde están los agujeros para facilitar el montaje. Y bueno, este es un poquito el resultado. Lo que os he explicado antes, cuando dos geodésicas se cruzan en una superficie, las dos caras se encuentran planas, con lo que la unión es extremadamente barata, sencilla y fácil de ejecutar. Este es otro concurso que perdimos, pero fuimos a suplicar que nos lo dejaran hacer, porque formaba parte de nuestras tesis doctorales y era una oportunidad muy buena de construir algo grande. Y partía del principio, que es el de hacer una especie de muelles en madera, otra vez flexión activa, aunque en este caso el canto va en vertical y no en horizontal, es decir, la sección débil permite expandir, pero no curvar, por tanto se cortan o se fabrican estos arcos, los cuales se pueden después expandir. Esto se simuló por ordenador, porque como os podéis imaginar, estas geometrías no son triviales. Dibujar esto en AutoCAD te puedes aproximar, pero al final la madera se comporta a su manera, con la forma de representar es más simular que no tanto dibujar, ¿no? Pues por simulaciones, ver problemas de resistencia, en este caso el arco doble tiene un problema de pandeo, en el momento en que se abre geométricamente se vuelve mucho más estable.
y teníamos un principio muy claro, que era que cada arco debía salir de un tablero entero de madera con el mínimo residuo. Se le hicieron estos cortes que facilitaron mucho el proceso de montaje y toda la estructura entera tenía que caber en un camión. El presupuesto que teníamos no daba para más. Bueno, esto es un GIF en el que se prueba el arco cómo se abre. Ya os he dicho que no van los GIFs, lo siento, pero os lo podéis imaginar, ¿vale? Esta es la estructura montada. Tardamos un día en montarla. La idea era desplegarla como un acordeón, pero con el suelo rugoso que teníamos y la ligereza de la madera, al final se fue montando arco por arco para no romper la estructura. Pero sí que el desmontaje se realizó en 2 horas, en este caso sí, replegando el acordeón y cargándolo pues, en un camión. Y bien, esta estructura que se quedó en el parking de nuestra universidad durante 2 años, que habíamos pagado de nuestro bolsillo más por ilusión que por negocio, recibimos un encargo de unos compañeros del despacho, bueno, de unos compañeros que están en un despacho al lado, de hacer una greenhouse, un invernadero y un plantel para unos huertos sociales en Mirasol, y cogimos la estructura que llevaba 2 años en el parking a la lluvia, le dimos otra capita de la sur y la volvimos a remontar, en este caso en formato lineal. Estas son imágenes ya de 1 año y medio de la instalación. Aquí está la estructura del plantel, lleva un poquito de policarbonato por encima, estructura muy sencilla, y lo demás es una especie de pérgola donde hay unos armarios y unas mesas donde hacen picnics y barbacoas. Bueno, entre medio de todo este quest de flexión, computación, eficiencia energética, sobre todo aplicada en procesos, tuvimos el encargo de hacer una casa que trabajamos con la gente de Goin. No sé si hay nadie por aquí, pero si están, la colaboración fue súper interesante y fue muy bien. Hicimos una casa delante del mar entera de madera para un cliente que no quería una casa de madera, con lo que la madera se ve relativamente poco, pero era un cliente sensato que entendió que la apuesta por estos materiales trascendía a la cuestión estética de yo quiero vivir en una casa de madera, ¿no? Sino era más una cuestión de yo creo que mi casa respire y quiero que mi casa sea sana, aunque luego quizá visualmente no me quiero recargar de madera. Al final le colamos madera por aquí, pero por lo menos las fachadas exteriores, hay muchas de ellas que son de piedra ventilada. La casa está sin amueblar. Bien, volvemos un poquito en este quest para conseguir forma eficiente de forma barata. En este caso saltamos de material y nos pasamos al GRFP, a la fibra de vidrio. No sé cómo se dice en castellano de forma bien, nos entendemos todas. Esto eran unas láminas de 5 milímetros por 10 de ancho. Y ahora os pido un momento que recordéis ese momento que os he dicho, que os hablaría de la maqueta esa que se volvía plana. Al hacer la maqueta de ese proyecto y desmontarla, vimos que esa malla se volvía realmente plana. Eran como uns estalvis, ¿cómo os digo en castellano? No, estalvis de la mesa. Salvamanteles, ¿no? Pues como una especie de salvamanteles, pero que cuando lo expandías, en lugar de quedarse plano, cogía curvatura. Era un fenómeno que nos parecía como muy interesante, ¿no? Tanto las estructuras que se plegaban como un muelle, como estas, ¿no? De reducir espacio, facilitar el transporte, facilitar el montaje, etcétera. Bueno, pues este fenómeno se estudió y se vio que depende de cómo configurábamos esta estructura, permitía generar, digamos, curvaturas anticlásticas o de estas que crecen mucho. Anticlástica es un cuello que tiene curvatura positiva y negativa, mientras que configurándolo de otro modo conseguíamos curvaturas sinclásticas, más bien como un casquete o como una cúpula. Este es el fenómeno como la simulación de cómo se monta, ¿no? Donde al principio tienes un problema de gravedad que hasta que no tienes curvatura y rigidez no acaba de aguantar la estructura, pero cuando consigue la forma final, por forma y elasticidad, acaba aguantando, ¿no? Aquí tenemos la estructura pegada en el suelo y podéis verla utilizada en el patio del CCCB. Ah, y le pusimos una licra fácil, sin patronar, porque no teníamos ni presupuesto ni tiempo. Y ahora salto como a otro aspecto, que de repente en los últimos 2-3 años empezamos a recibir encargos más de consultoría y no tanto de proyectos de génesis propia y tanto material de investigación que forma parte de nuestras tesis, sino un trabajo más de consultoría en problemas complejos para estructuras complejas. Os pediré que no hagáis muchas fotos de estas slides, si podéis, ¿vale? Que no, hay como algún acuerdo de estos de que no se pueden enseñar cosas por ahí firmado, pero bueno. No, el quien está grabando, pues no pasa nada. No creo que nadie se queje. Básicamente se nos pidió calcular una estructura de este tipo muy grande a efectos de viento, ¿no? Cómo el viento afecta y qué cargas presuponen este viento en estructuras de este tipo.
Por otro lado, un ámbito muy grande de investigación que sabemos, ¿no?, que ahorra energía y ahorra dinero a mucha gente, es de la racionalización de geometrías complejas, ¿no? Diseños de arquitectos que necesitan ser fabricados con paneles cuadrados, por ejemplo. Y luego, pues no hay ni un panel cuadrado. Esto de aquí es un paper como muy interesante en el que se plantea cómo fabricar esta forma con paneles curvados de cristal, pero en función de su curvatura. Si el panel es plano, si es cilíndrico, si es parabólico, si es cúbico, si es toroidal o si es custom muy raro. Y haciendo ligeros ajustes en la geometría, ¿no?, podemos conseguir reducir, pues, los paneles más caros, que serían los que tienen doble curvatura, los tóricos, etc. Es un paper, evidentemente no es mío, es del señor Helmut Pottmann, que tiene una empresa que se llama Evolute, que se dedican a hacer básicamente estas cosas. Pero dentro de estos problemas de racionalización, en el máster que estamos enseñando, tenemos aquí delante algunos estudiantes que reconocerán esta forma. Esto es una parabolic cycloid, un cicloide parabólico. Básicamente son ejemplos que les ponemos de geometría como muy retorcida, o sea, las formas geométricas más raras que podemos encontrar, y el reto es cómo fabricarla con elementos planos, fabricables sencillos, cortables con una máquina láser, ¿no? Y aquí pongo uno de los resultados, algunos son de nuestros compañeros. Aquí se ven como los distintos algoritmos, ¿no?, de cómo fabricar esta geometría con láminas planas, ¿vale? Cada una tendrá sus restricciones. Estos son unos GIFs muy bonitos, que lo siento, no los vais a poder ver. Y aquí se ven un poquito las soluciones, ¿no? Stripes cuadradas, tenemos unos hexágonos, unos stripes hexagonales, bórono y un poco más aleatorio, pero todas las caras planas. Unos polígonos hechos de n-gons que absorben un poquito la curvatura. Unas tiras desarrollables, más quads. Y luego, pues un poquito el análisis, ¿no?, aspect ratio de todas las piezas y de intentar discretizar y entender que en función de cómo discretizamos esta geometría, podemos realmente utilizar mucha menos energía, utilizar mucho menos material, ahorrar dinero y ahorrarnos dinero. El mismo ejercicio se les invita a aplicar un sistema constructivo a esta discretización que han hecho. En este caso de aquí, esto es el Eden Project convertido en un, bueno, pues esto, en un parabolic cycloid. Tenemos una cubierta de madera hecha con stripes y una grid de acero clásica, pero con unos triángulos, si os fijáis todos, con un tamaño muy parecido, lo que facilitaría a la hora de fabricar y construir, y a nivel estructural garantiza un comportamiento más global y más uniforme. Jugando con geometría también para generar dobles curvaturas de formas eficientes, se ha explorado una técnica que nace de un proyecto de Buckminster Fuller, que es la Plydom, que era hacer cúpulas con tableros enteros de contrachapados sin ningún tipo de corte. En este caso de aquí cogemos unas piezas cuadradas de madera, que son todas planas, ¿no?, y a través de variar su topología, si os fijáis, los hexágonos son planos, los heptágonos hacen un cuello o una Pringle, y aquí no hay ningún pentágono, pero los pentágonos hacen cuellos, casquetes esféricos. Como resultados del máster, también muy vinculado en el despacho, sistemas constructivos ligeros, en este caso de aquí de fibra de vidrio, con unas lonas de Sioen, una empresa que nos ha hecho patrocinio y con quien estamos muy contentas. Sobre todo porque tienen una lona que es flexible, que es stretchable. Todas las lonas de arquitectura textil son lonas rígidas y necesitan ser patronadas. Es un proceso relativamente caro. Ellos han sacado un producto que permite estirar, con lo que reduces mucho el patronaje, absorbes mucho las arrugas, por lo tanto es como bastante fácil de instalar. Solo tiene garantía de 3 años, pero como es algo académico, nos funciona bastante bien. Y aquí se exploraron distintas técnicas. Esto es un algoritmo de la Chebyshev, que es para hacer... Les pasaría el micro para que lo contaran ellos. Aquí se hizo, este es un Nectorate, básicamente es una estructura recíproca, hecha con tablero de contrachapado de abedul también. Aquí la podéis ver recogida y lista para mandar a Bélgica, porque el sponsor se la quiso quedar y se la llevó.
Y esta era una apuesta muy divertida, hecha por unos loops continuos, una sola varilla enrollada haciendo círculos. Pasa que está un poco sucio porque el patronaje, en este caso de aquí, esta lona era un poco débil y se hizo algún apaño. Pero bueno, estructuras muy ligeras, 6 metros de ancho. Y ya para el final, ya ir acabando, hace 2 años tuvimos la suerte de hacer el auditorio del FAT. Nos pidieron, fue un concurso por currículum y por currículum sí que ganamos, ¿no? Y presentamos 4 propuestas. La primera era hacer una carpa poniendo unas lonas tensadas dentro. Lo segundo era hacer una especie de jaima. El tercero era no poner nada y regalarle paraguas a la gente. Y la tercera, la última apuesta, que era como estratosférica, ¿no? Que era colgar algo de una grúa y tal. Pues evidentemente la que les gustó fue la de colgar algo de la grúa. ¿Quién no? Cuando tú no firmas. Bueno, pues entonces se intentó hacer un proyecto, el presupuesto era muy reducido, por tanto, partir de una malla plana, ortogonal, fácil de fabricar en el suelo, la cual cogería forma a través de la longitud de los cables a través de la que se colgaría y de unos pesos para estabilizar un poco los empujes laterales y que esto no estuviera bailando. Estas son un par de imágenes técnicas de la instalación del proyecto. Utilizamos bridas de abrazaderas de andamios estándar alquiladas a Ulma y también los empalmes, como no están muy diseñadas para trabajar con varilla de fibra de vidrio, sino con tubos de acero. Hicimos bastantes pruebas como para garantizar que el comportamiento sería parecido a las vigas continuas, ¿no? Como un punto un poco delicado, que para evitar que se nos rompiera, para evitar que se nos desgarraran las fibras, le pusimos unas abrazaderas extras, unas vidas extras, que realmente funcionaron muy bien. El proyecto se calculó con 2 solvers no lineales como para tener un doble cálculo para garantizar como de que no patinaríamos. Como de, bueno, si uno sale, pues que el otro salga algo parecido y tenemos como una especie de garantía de que los resultados son buenos. Utilizamos un software in-house de Ramón Sastre que se llama Wintest, que permite cálculo no lineal. Es un software, yo diría, poco comercial, pero súper interesante, a partir del cual sacábamos tanto la tensión que se llevaría la grúa como los pesos que tenían que aguantar estos lastres, estos jerseys que íbamos a poner abajo. Se simularon vientos huracanados de 100 kilómetros hora laterales, por los cuales acabamos pusiendo un par de cables laterales en caso como de que el viento superara los 60 kilómetros hora. Este es el patronaje de la lona, súper sencillo. Planos de fabricación, más sencillos aún. Los 2 ejes de barras, los empalmes de las barras y las uniones. Hicimos un mock-up fuera de Barcelona para probar que todo encajaba donde tenía que encajar, para no jugárnosla, porque era un evento de 4 días y teníamos un día para montar, con lo que no podíamos tener dudas, ¿no? Esta es una simulación y aquí podéis ver la estructura montada. Trabajadores montando, personal de montaje de andamios, que lo de trabajar en el suelo es muy duro, ya nos lo dijeron. El equipo de las lonas, que es TP Construcción Textil, que son una pequeña empresa de por allí cerca de Bañolas, pero que tiene una finura trabajando con el textil espectacular. Y unas imágenes, ¿no?, de la estructura con la grúa aquí montada. El miércoles, bueno, esto duró toda la semana, el miércoles decían vientos de más de 45 kilómetros por hora y los de la grúa nos dijeron, mira, a partir de 35 kilómetros hora tenemos que bajar el brazo de la grúa, porque si no, puede girar y tururú. Con lo que tuvimos que desmontar la estructura y la volvimos a montar al día siguiente, ¿no? Los ligeros permiten también este tipo de intervenciones. Y hay muchísimos arquitectos, como alrededor de 1000 arquitectos en la entrega de los premios del Arquinfat. Y si no me equivoco, los 3 arquitectos estamos aquí, fuera de la estructura. Me gusta mucho esta foto. Pero bueno, no se cayó nada y salió todo muy bien. No, realmente funcionó muy bien la estructura. Aquí veo un vídeo, que no lo veréis, pero si lo buscáis desde la gente del FAT, si buscáis la closca y el FAT, seguramente saldrá. Muchísimas gracias.